Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una emisión más de su Noticiero San Luis Potosí, a través de Facebook, totalmente en vivo en este miércoles, ya mitad de semana, noche del 28 de abril del 2021. Como podrá ver, vamos a iniciar nuestro espacio de entrevista. Tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Antes de presentarla, quiero recordarle nuestras redes sociales, usted ya las conoce, sin embargo, no está de más recordárselas para que nos siga a través de las mismas. Nos encuentra como Noti SLP a través de Instagram, así como también Noticieros SLP en Twitter, y como ya le dije hace un momento, totalmente en vivo a través de Facebook Live como Noticieros San Luis Potosí. Y como le decía, iniciamos en este espacio informativo con la sección de entrevista. El día de hoy nos acompaña una mujer, por supuesto profesora jubilada ya. Ella es contendiente y candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía del Cerro de San Pedro, de este municipio que está muy cerca de aquí de San Luis Potosí y que forma parte de la zona conurbada que lleva el mismo nombre de la capital potosina, por supuesto, el Cerro de San Pedro. Sin más preámbulos, que nos platique ella todo lo que trae en mente de cara a estas elecciones del próximo 6 de junio. Saludo con mucho gusto a la profesora María de Lourdes Jurado Hernández. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, muy bien, buenas noches. Me voy a quitar mi cubrebocas. Adelante, adelante. Para que me puedan escuchar mejor y que pues me vean la cara. Al fin, que recordarles que siempre y cuando mantengamos la sana distancia, como lo estamos haciendo en este momento, y efectivamente para que nos pueda contar, para que nos pueda platicar cómo se siente precisamente, profesora, de ser una candidata de ese sector de mujeres empoderadas que busca la alcaldía del Cerro de San Pedro. Así es, mira, Movimiento Ciudadano me invita precisamente porque, pues bueno, yo creo que en esta contienda electoral, como saben, muchas somos las mujeres en las que estamos ahorita, pues luchando porque se nos mire, que se voltee a ver a las mujeres de otra manera y que sepan que podemos, que queremos y que estamos juntas y unidas para poder hacer el cambio que en todo el país se necesita. Movimiento Ciudadano tiene una candidata también a la gubernatura de San Luis Potosí, Marbeli Costanzo. ¿Cómo hay? ¿Existe comunión? ¿Hay relación buena por parte de los candidatos y también al interior del partido? Fíjate que sí, precisamente hace 15 días estuvimos en una rodada, estuvimos Marbeli, me acompañaron Marbeli, el candidato para diputado al tercer distrito, Jesús Rocha, Servando, que va al segundo distrito federal. Él es una persona con una discapacidad, pero también una persona con mucha preparación. También estuvo Jorge Andrés, que va para la alcaldía de San Luis Potosí. Todos juntos nos fuimos en una rodada para que la gente nos conozca, para que la gente sepa que Movimiento Ciudadano está compuesto, como su nombre lo dice, por ciudadanos que queremos ese cambio, que no somos los políticos de siempre, que somos personas que queremos ese cambio que se necesita ya, que pues bueno, nosotros vamos de la mano, pero que no lo podemos hacer solos si ustedes no desean ese cambio. Cerro de San Pedro, un municipio, lo platicábamos, de alrededor de 5,000 habitantes. Es pequeño, sin embargo, eso no exime de que tengan las necesidades, y precisamente de eso quiero platicarle, y quiero que nos cuente y le cuente al público, por supuesto, que nos ve. ¿Qué necesita la población del Cerro de San Pedro? ¿Qué necesitan esos 5,000 habitantes de los que usted me comenta? ¿Qué obras necesita? ¿Qué infraestructura necesita el propio municipio? Porque es un lugar turístico, a pesar de ser muy pequeño, es turístico y por ende, por ahí se puede explotar en ese aspecto, ¿no? Fíjate que sí, desgraciadamente Cerro de San Pedro ha estado muy olvidado durante muchísimos años. Hubo un tiempo en que le dijeron que era un pueblo fantasma, porque pues la verdad no había nada. Carece de todo. No tenemos agua, no tenemos luz, no hay pavimentación, no hay drenaje. Cerro de San Pedro es Cerro de San Pedro y 18 comunidades más, en las cuales hay comunidades que ya se quedaron solas. Tengo una comunidad con 75 personas, otra con 50, otra con 90. Entonces nada más hay 2 comunidades que tienen pues el grueso de los habitantes, que es Cerro de San Pedro. Y sí, pues la verdad está abandonadísimo. Por el lado turístico tenemos pues muchas esperanzas en que se vuelva los ojos a Cerro de San Pedro. No sé si tú sabes, pero Cerro de San Pedro es la cuna de San Luis Potosí.
Si Cerro de San Pedro no hubiera existido, no existiera San Luis Potosí. De hecho, el logo viene de ahí. El logo de San Luis Potosí viene del Cerro de San Pedro. Así es, si tú sabes, tiene sus barras de oro, plata, y está al centro, pues Luis, que es el rey, que está en el centro. Así es, San Luis Rey, por eso viene de allá. Y sí, hay mucho turismo que está yendo, desgraciadamente. Tenemos ¿cómo te diré? Pues un mal manejo de ese turismo. Alguien me dijo de los habitantes de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí se convirtió en la cantina más grande de San Luis Potosí. Y sí, desgraciadamente así es. San Luis Potosí ahorita es una cantina gigante, que nadie les pone un remedio, que todos hay ambulantes fijos, semifijos, ya establecidos también, pero que también es un desorden. No se cuenta con los servicios para tener a toda esa gente que de repente nos llega. No hay la seguridad suficiente para atender a toda esa gente que de repente llega los fines de semana. Ya tenemos gente desde el viernes, sábado, domingo, hasta altas horas de la noche. De repente por ahí hay balaceras, de repente borrachos. Y pues te contaré, tristemente, Cerro de San Pedro y sus 18 comunidades, hay 6 policías. 6 policías para esa comunidad. Entonces, pues 5,000 habitantes y 6 policías, tú te darás cuenta que la seguridad es mínima o nula. Entonces, pues, no vemos de qué manera ellos 6 puedan hacer algo. Entonces, te digo, el turismo, la falta de todos esos necesidades que tiene pues el municipio son muchos, porque ha estado completamente olvidada durante muchísimo tiempo. ¿Cuáles son sus propuestas precisamente? Me habla de 6 policías municipales. ¿Tiene apoyo de la Policía Metropolitana, por ejemplo? Mira, con lo que hemos investigado, si se solicita, la Guardia Nacional es la que va y hace sus rondines, pero nada más a lo que fuera Cerro de San Pedro. Las otras comunidades nunca son visitadas por la Guardia Nacional. Son marginadas prácticamente. Así es. Esto, usted me comentaba hace un momento que las personas, o se le llegó a llamar en algún momento a denominar el pueblo fantasma, el Cerro de San Pedro, principalmente por falta de oportunidades laborales, pero también hay otro tema importante, el tema de la inseguridad, que ya me lo comenta. Solamente 75 personas, 75 habitantes quedan en una comunidad y son 18 más por lo que hemos estado platicando. En ese sentido, ¿qué hacer? ¿Cuál es una de sus propuestas para combatir precisamente el tema de la seguridad? ¿Solicitar más policías, capacitarlos mejor, solicitar apoyo de los metropolitanos o de los estatales, la Guardia Nacional, ya me está diciendo? ¿Cuál es esa propuesta precisamente para combatir la seguridad? Nosotros estábamos viendo que pues sí, se tiene que hacer primero pues un análisis de todo lo que vemos, porque muchas de las colonias, porque ahí pertenece la Florida, también pertenece Real del Potosí. Real del Potosí. Y en ellas hay muchas casetas, pero están solas. Allí nada más un adorno. Entonces, nosotros teníamos la propuesta de que, bueno, se pueden acondicionar esas casetas. Esas casetas pueden tener allí a 1 o 2 personas que estén en lugares estratégicos. Hay que buscar cuáles son los lugares donde de verdad se necesita poner a una persona. Yo no estoy diciendo que con una patrulla, porque a lo mejor sale muy caro, ¿verdad? Pero puede tener una motocicleta para que se desplace hacia donde está. Ahora, hay que capacitarlos. Hay que darle una dignificación a esa policía, porque tú los verás, traen un uniforme que pues yo creo que a lo mejor hasta ellos se lo provieron de la manera como ellos pudieron, porque no están uniformados como debe de ser una policía. Entonces, necesitamos uniformarlos, dignificarlos, prepararlos, y sí, pedir el apoyo de la Guardia Nacional. De hecho, no estamos tan lejos. El camino viejo a Cerro de San Pedro tiene cerca la nueva estación de la Guardia Nacional. Entonces, sería nada más el poderse coordinar para que todo eso se pueda hacer. Una coordinación eficaz sería excelente. Al fin de cuentas, formamos parte de la zona metropolitana de San Luis, o sea, prácticamente Cerro de San Pedro son 15, 20 kilómetros de la capital hacia el cerro, y la mayor parte está conurbada. Hay casas, hay precisamente escuelas,
ya lo está diciendo, está el nuevo mando de la Guardia Nacional ahí, recién inaugurado. Entonces, una coordinación para salvaguardar no solo a Soledad, no solo a San Luis, no solo Villa de Reyes, Zaragoza, que son los municipios aledaños, sino también está el Cerro de San Pedro. Así es, hace poco te vuelvo a repetir que estamos muy juntos en esta nueva forma de trabajar con el alcalde, bueno, esperamos que el próximo alcalde de San Luis Potosí, y él nos invitó, Jorge Andrés, a una rueda de prensa que tuvo, en el cual veíamos el problema del agua que tenemos, porque estamos muy juntos, todos los municipios que tú acabas de decir, y todos ellos tenemos ese problema. También tenemos nosotros muy cerca el deslinde que tenemos en Gómez. Los Gómez es un problema tremendo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque los Gómez nunca ha crecido, porque los Gómez está dividido en 4. Le pertenece a Villa de Pozos, le pertenece a San Luis Potosí, le pertenece a Soledad, le pertenece a Cerro de San Pedro. Pobre de los Gómez, no le pertenece a nadie, porque los Gómez nunca ha crecido. ¿Por qué no crece? Porque nadie nos hacemos responsables. Anduvimos tocando puerta por puerta y en una casa nos encontramos que de la misma familia, las credenciales de elector, una es de San Luis, otra es de Soledad, otra es de Cerro de San Pedro, en un mismo domicilio. ¿Cómo es eso posible? ¿Quién sabe? Quiero tocar otros temas también importantes, siempre lo decimos, hay 3 principalmente: seguridad, educación y por supuesto salud. Desde su perspectiva como profesora jubilada o exprofesora que tuvo la oportunidad de estar frente a grupo, platíqueme cómo ve, cuál es la situación del Cerro de San Pedro. ¿Hay escuelas? ¿Cuántas escuelas hay? ¿Se necesitan más? Platíqueme un poquito de ese tema. Fíjate que tristemente, como te decía, tenemos poblaciones donde la gente ya es muy grande. O sea, ya se quedaron sin niños, ya se quedaron sin jóvenes, pero sí tenemos también comunidades, 2, 3, que sí necesitan de eso. Ahora, no sé si tú has estado alguna vez en Cerro de San Pedro y sabes que allá no hay señal. O sea, llegamos a cierta parte de San Luis Potosí, que estaré hablando de 15 minutos, y se pierde por completo la señal. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahorita principalmente que los niños están en la casa. Y se supone que estamos en clases en línea. ¿De qué manera toman clases en línea en Cerro de San Pedro si no hay señal, no hay internet, no hay nada? Señal. El día de ayer estuvimos en Portezuelo, la que es la comunidad de las más grandes en Cerro de San Pedro. Visité la biblioteca, tiene muchos libros, tiene 3 computadoras obsoletas y no hay internet. Entonces me decían, maestra, es que ¿cómo es posible que en la biblioteca no haya internet? Y así vas a un lado y a otro y no hay internet. Si tú no pagas tus 10 pesitos por ahí donde están las que te venden la fichita para que tú puedas tener internet, con un poquito más económico. Si no, tú lo tienes que estar pagando. ¿Y han detectado cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto para que no llegue la señal allá? No sé si han tenido o gobiernos anteriores han hecho algo para permear esa situación. Ese es el problema, que no se ha hecho nada. Nada. Tenemos 2 o 3 antenas que no son suficientes. O sea, y nadie le ha interesado. Es que ese es el problema. A nadie le ha interesado. Tan fácil como que fuera poner una antena y ponerle repetidoras. Pero a nadie le ha interesado. Las escuelas, ahorita tristemente en Cerro de San Pedro, las están utilizando los baños de la escuela para que los domingos entren allí a hacer sus necesidades la gente. Los baños de la escuela. Entonces, dices tú, no puede ser eso posible. Falta muchísimo. Tenemos escuelas, te digo, Portezuelo tiene su kinder, su primaria, su secundaria y ya hay preparatoria. En la Planta del Carmen también tenemos telesecundaria. Hay muchos lugares, también te comentaré, de clínicas que estábamos viendo, que está el edificito, el localito que se hizo para eso, y que dicen, tenemos 3 años
que aquí no se ha abierto para nada. Hay una ambulancia que nos dijeron, es que el señor lo utiliza como si fuera su carro particular, porque vive muy lejos de donde, de donde él debería de dejar la ambulancia hacia su domicilio. Entonces yo decía, bueno, pero es que esa ambulancia debería de estar en la clínica y el señor pues preverse de su medio de transporte para irse a su casa. Ah, no, el señor utiliza la ambulancia para ir a su casa y venir. Entonces, si se necesita una ambulancia en Cerro de San Pedro, no hay. Hay una. Quiero hablar ahora de temas ambientales. El tiempo es muy corto el que tenemos y sí me gustaría aprovecharlo en ese sentido. Hay un grave problema, o hubo un gran problema en Cerro de San Pedro. Sin embargo, hay habitantes de esa zona que afirman que el problema sigue, la minera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con la minera? Hace un momento me comentaba que por ahí ya había un tiempo para que dejaran o abandonaran el municipio. Sin embargo, esa historia la llevamos escuchando mucho tiempo. ¿Qué hacer? ¿Cómo está el sistema ambiental? Porque hay quienes aseguran que la poca agua, ya me dice que usted no hay, pero la poca agua que pudiera llegarles al municipio está contaminada, el subsuelo está contaminado. ¿Qué hacer ahí en ese sentido? Mira, Minera, que era, cuando llegaron a pedir el permiso era Minera San Javier, luego dejó de ser Minera San Javier. Ellos acá, yo fui a platicar con ellos para saber cuáles eran sus planes de estar todavía trabajando. De hecho, ellos nos comentaron que para antes de las elecciones ellos ya se van. Minera ya se va de Cerro de San Pedro. ¿Quedaría obsoleta la planta? Así es. Y una persona de Granjas La Florida nos decía, maestra, dese una vueltecita si puede en helicóptero para que vea por arriba todos los hoyos que todavía están sin tapar. O sea, todo eso, cuando se hizo el compromiso con gobiernos federales y con gobiernos del estado, ellos prometieron que nos iban a dejar bien. Y no es cierto, ya se van. Y esos hoyos están tremendos y están destapados. Incluso tiro, se le llama tiro precisamente a la profundidad que tiene, donde han excavado y excavado. Es muy profundo. Incluso hasta un mirador creo que hicieron ahí, se aprecia un poco de lo que es el tiro de esa minera, de la cantidad de excavaciones que hicieron y la cantidad de minerales que sacaron. Así es. Y que nada quedó para el Cerro de San Pedro. Nada. Mira, también sería como injusto yo decirte que Minera no hizo nada. Está reparando por encimita todo el daño que se hizo. Cerro de San Pedro tiene ahorita varios caminos que están hechos por Minera, porque la gente así no lo dice, la presidenta municipal dice que los caminos fueron hechos por ellos, pero nosotros se lo podemos asegurar. Los caminos los hizo la Minera San Javier, las escuelas nos apoyó mucho Minera San Javier. Están reparando lo que es Cerro de San Pedro, su iglesia, como se comprometieron, su plaza, y están haciendo algunas cosas que ellos tenían como compromiso de dejar antes de que ellos se nos fueran. Pero sí, pues ya el daño ecológico ya está hecho. Ahora, sí daba trabajo, y daba trabajo a muchísima gente de las 2 o 3 comunidades que teníamos ahí. Ya se va. Se acaba el trabajo y yo le pido mucho a la gente que de veras volteen a ver a estas nuevas opciones, porque si seguimos con lo mismo, vuelve a ser Cerro de San Pedro ese pueblo fantasma que era, porque no hay nada. O sea, ese era el trabajo a la que la gente acudía, a Minera San Javier, porque sí contrató muchísima gente, y muchísima gente era de ahí, de Cerro de San Pedro. Había camiones que salían porque se trabajaba día y noche, día y noche, día y noche. Así estuvieron trabajando durante 15 años, pero ya se fue. Para antes del 6 de junio, la minera se nos va. Y entonces toda esa gente se quedó sin trabajo. Sin lugar a dudas hay mucho por hacer en el Cerro de San Pedro, por lo que nos platica. María de Lourdes Jurado Hernández, le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros esta noche y por supuesto el mayor de los éxitos y la suerte también el próximo 6 de junio. Pues mira, yo te agradezco mucho el que me hayas dado la oportunidad de venirte, y yo te digo, mira, yo soy la maestra Lulú Jurado, candidata a la presidencia de Cerro de San Pedro por Movimiento Ciudadano. Les pido
les digo a la gente de Cerro de San Pedro, volteen a ver otras opciones. Nosotros podemos hacer ese cambio que tanto se necesita. No somos políticos, somos ciudadanos honestos de trabajo. Yo nací, crecí y viví en Cerro de San Pedro. Quiero mis raíces, de ahí son mis padres, de ahí son mis abuelos. Entonces quiero ese cambio, porque de ahí vengo y de veras me interesa que esto cambie. Muchísimas gracias, le agradezco de verdad que haya estado aquí con nosotros esta noche y compartirlo, por supuesto, con el público. Gracias, muchas gracias. Ahí está la profesora María de Lourdes Jurado Hernández, candidata, por supuesto, por Movimiento Ciudadano a la alcaldía del Cerro de San Pedro. Ya lo platicábamos también con Soledad, otro Cerro de San Pedro es uno de los que forma, para los que no conocen, que nos ven en otros estados, incluso a nivel nacional. Cerro de San Pedro forma parte de esta mancha urbana de la capital potosina, de la zona conurbada. Y en ese sentido, yo siempre lo digo, tan cerquita de San Luis Potosí, pero tan lejos de los apoyos y del presupuesto estatal. Estuvo con nosotros, le platico y le repito, María de Lourdes Jurado Hernández, profesora y candidata del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía del Cerro de San Pedro.